Perfecto. Entonces vamos a hablar de hemorragias digestivas. Cuando hablamos de hemorragias digestivas tenemos que saber que es una de las emergencias médicos, clínicas, ¿ya? Y gastroenterológicas que se presentan con mayor frecuencia después del dolor abdominal, ¿ya? Estas habitualmente tienen una incidencia bastante alta y una mortalidad relativamente baja cuando no son bien manejadas en salas de emergencia. Las hemorragias digestivas habitualmente se clasifican en tres grandes grupos. ¿Listo? Entonces, esos tres grupos son hemorragia digestiva alta como tal, que se subdivide en hemorragia digestiva alta varicial y no varicial, ¿ya? En relación a la presencia de varices esofágicas, ¿ya? Las que son con varices esofágicas variciales, las que no son con varices esofágicas, son el resto que están relacionadas al estómago. Y el segundo grupo son las hemorragias digestivas bajas y en tercer lugar son las hemorragias digestivas de origen oculto o también llamadas de origen indeterminado. Son aquellos pacientes que no se ha podido discriminar si mediante la clínica o los estudios de endoscopías, tanto alta como baja, en ninguno de sus segmentos que pueda llegar a ser la causa el lugar, o sea, no se ha podido determinar el lugar del sangrado. ¿Ya? Entonces, es importante conocer esa clasificación. Ahora, las hemorragias digestivas altas, tanto como las bajas, lo que tienen que saber es que habitualmente tienen una autolimitación que puede ir entre un 80 y 90%. ¿Listo? Entonces, ese es otro dato que tienen que tomarlo en cuenta. Bien. Entonces, cuando hablamos de las hemorragias digestivas altas, tenemos que saber que es todo aquel sangrado que se localiza entre el esfínter esofágico superior, ¿ya? Y el ángulo de Treis. Todo aquel sangrado que viene en todo lo que es el esófago, el estómago, las cuatro porciones del duodeno, hasta llegar hasta este ángulo, duodeno yeyunal o ángulo de Treis, todo sangrado que se presenta en ese trayecto, entonces estamos hablando de hemorragia digestiva alta. ¿Listo? Entonces, a tomar en cuenta ese dato, por favor, porque muchas veces inclusive se preguntan en exámenes de competencia o en exámenes parciales y estas preguntas y estas cositas tan básicas no las llegan a responder. La relación entre el hombre y la mujer es 2:1, más frecuente en el hombre que en la mujer. Su incidencia global en los países occidentales varía de 50 a 150 por cada 100.000 habitantes adultos por año y tiene un costo anual aproximadamente de 750 millones de dólares al año. La mortalidad global oscila entre un 4 y 20%, en una media de 6 a 10 en los últimos 40 años. La mortalidad por varices esofágicas de un 20 a 30% y por úlceras pépticas 5 a 10%. Vale decir que las que son por no varicial vienen a ser de un 8 a 10%, ya que el 80 al 85% se suelen autolimitar. Sin embargo, las que son por varices esofágicas, la autolimitación quizás es en menor porcentaje, vale decir entre un 50 y 80%. Por eso, entre tener un sangrado no varicial en relación a uno no varicial, es preferible tener uno no varicial, ya que los que tienen mayores complicaciones, mayores mortalidades en todos estos grupos son los relacionados a las varices esofágicas. Miren, entonces, como les mencionabas, de un 80-85% de los pacientes, el sangrado se va a detener espontáneamente, ¿ya? Y es uno de los motivos por el cual estos pacientes, no suelen requerir endoscopías digestivas altas de inmediato y al contrario se convierte indispensable la estabilización hemodinámica. No necesitan al inicio. Inclusive se han creado algunas escalas como la de Blackford ya para poder determinar qué pacientes van a necesitar de forma temprana o de forma muy temprana una endoscopía y no así hacerle a todos, ya que se ha visto muchas veces que pacientes
sangran y ni siquiera se dan cuenta que sangran de forma reiterativa y que en realidad necesitan endoscopía, ¿ya? Antes de realizarle la endoscopía, siempre tienen que estabilizar hemodinámicamente al paciente. El paciente se choquea, el paciente agarra y no le administran de forma adecuada los líquidos, ese paciente es el que se va a morir. ¿Listo? Entonces hay que prestar mucha, pero mucha atención a las características, los factores de riesgo de aquellos pacientes que tienen más riesgo de sangrar, ¿ya? Que si bien son un 15 a 20%, pero ese 15 a 20% son los que les van a traer más problemas. El 80% por lo general, no, ¿ya? A mí un montón de veces me ha tocado enfrentarme con aquellos pacientes que están en ese 20%, ¿ya? Y que se han descompensado fin de semana, no han sido atendidos o valorados en forma oportuna o estabilizados de forma adecuada, y cuando ya su endoscopia que estaba programada para el día lunes, no se han percatado de que las hemoglobinas del día viernes bajaron sábado, bajaron mucho más el día domingo, el paciente hipotenso, taquicárdico, diaforético, con escasa diuresis, ¿ya? Y con ya tendencia a la alteración de la conciencia, bajándolo lunes temprano a su programación endoscópica que tenía, y cuando llega a endoscopía resulta que el paciente hace paro cardíaco. Y eso es muchas veces por error nuestro, por no percatarnos qué pacientes son de riesgo, qué pacientes tengo que monitorizarlo o tomar en cuenta. No nos damos cuenta muchas veces que son pacientes que ya vienen recibiendo medicamentos gastrolesivos, como ya habíamos mencionado anteriormente. Reciben aspirina, reciben warfarina, reciben cloruro de potasio, reciben corticoides, ya son fumadores, tienen antecedentes de gastritis, de úlceras pépticas o de cardiopatía, o ya han tenido úlceras gástricas sangrantes, ¿ya? O ha tenido ya en base a una clasificación endoscópica un Forrest 1A o 1B, y esos son los que tienen más probabilidades o riesgo de sangrado. Entonces, no darme cuenta de ese 20% que son los que se me van a complicar y los que me van a traer problemas, es un error garrafal. Por lo tanto, mi recomendación es que, si bien el 80-85% ceden espontáneamente, significa que me da tiempo para yo poder actuar y programar y compensar a ese paciente, no debo olvidarme ese 15 a 20% que son los que me pueden traer mayor problema. ¿Listo? Aquí he activado el chat. ¿Quieren hacer algunas preguntas? Ah, no. Apaguen sus micrófonos, chicos, por favor. Muy bien. Continuamos. Entonces, dentro de los aspectos clínicos que debemos tomar en cuenta entonces cuando estamos con un paciente con hemorragia digestiva, es la clínica de la hemorragia, la forma en que comenzó. ¿Será que ha tenido ese paciente manifestaciones clínicas que son relevantes para hacerme pensar en que está sangrando? ¿Ya? Entonces, ¿o será que viene por otro motivo y de repente lo veo pálido y de repente le hago laboratorio y está con anemia? ¿O será un paciente que viene de plano refiriendo hematemesis, refiriendo melena, dolor abdominal? ¿Ya? Mucho depende de la forma como comenzó todo esto, ¿ya? Entonces, muchas veces tenemos pacientes que ya vienen con muchas comorbilidades, son pacientes hipertensos, son diabéticos, son añosos, son ejecutivos, con elevados niveles de estrés, y que revelan de que vienen consumiendo un montón de medicamentos, ¿no es cierto?, de forma regular, y que después de una discusión o un problema que hayan tenido, habitualmente en la madrugada comienzan a sentir todas estas molestias. Y entonces, como las que le acabo de mencionar, o hematemesis o melena o dolor abdominal. Sin embargo, hay otros que no presentan ninguna molestia, y es más, ni siquiera melena, ni siquiera hematemesis. Y entonces, no porque no lo vean, ¿no es cierto?, sino porque quizás son sangrados crónicos mínimos que está teniendo y no se está dando cuenta, porque a medida que se va haciendo crónico, mi organismo entra en un periodo de adaptación y por lo tanto
va disminuyendo paulatinamente la hemoglobina y mi organismo de forma secundaria se va adaptando. Entonces, mucho depende de la rapidez, el inicio del sangrado que tenga esta persona. Ahora, lo otro, la clínica, el compromiso hemodinámico. Ese es el principal parámetro que ustedes tienen que tomar en cuenta. La estabilidad hemodinámica. Ver bien siempre, ¿no es cierto? Su presión arterial, su frecuencia cardíaca, pero tomado por ustedes, no el valor que les indique las enfermeras. Error garrafal siempre confiarse de ellas y no poder tomar personalmente esos signos vitales. Presión arterial, frecuencia cardíaca, presión arterial media, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, el estado de conciencia y la diuresis son todos los parámetros que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y cuando hablamos prácticamente del estado hemodinámico, en general lo que nos va a servir para darnos una idea de el grado de sangrado que está teniendo esta persona y qué tratamiento yo puedo darle para estabilizarlo hemodinámicamente es la escala del shock. La escala del shock, que ustedes seguramente ya lo han debido ver en cirugía o en otras carreras, ¿no es cierto? En otras materias, perdón. Esa es la que tienen que utilizar y grabarse el resto de su vida porque sí o sí lo van a utilizar. Lo otro es que si se tiene la oportunidad, tratar de investigar mediante el paciente o quien lo trajo, ya antecedentes que me puedan guiar frente a la causa o el origen de ese sangrado digestivo. Entonces, yo tengo que descartar en primera instancia si no hay estigmas de hepatopatía o antecedentes de alcoholismo. ¿Ya? Entonces, preguntar y sacar mediante fórmulas cuánto es lo que ha consumido de bebidas alcohólicas, desde hace qué tiempo, cuándo fue la última vez, qué tipo de bebidas, qué cantidad, de cuántos días lo hacía por semana, etcétera. ¿Ya? Entonces son un montón de datos que tengo que obtener. Pero si yo después de tomar todos los datos calculo de que el paciente consumía aproximadamente 80 gramos de alcohol cada día, o era mujer y consumía más de 50 gramos de alcohol por día, entonces lo más probable es que esté frente a un paciente hepatópata y la causa del sangrado sea relacionada a ello. Antecedentes de comorbilidades y usos de AINE, anticoagulantes o hemorragias previas, como le decía. Entonces yo tengo ya entre 1 a 10 minutos para determinar y ver el estado clínico del paciente. Son mis primeros 10 minutos los más importantes que tengo para poder actuar y estabilizar al paciente. ¿Listo? Entonces, uno de los datos principales que tienen que siempre preguntar, muchas veces se olvidan, ¿ya? Es las melenas, las deposiciones melénicas, que son deposiciones de color negro, son brillantes, son adherentes y se debe a la presencia de sangre oxidada en su paso a lo largo del intestino delgado y del colon. Basta cantidades entre 50 a 100 ml de sangrado para que cambie de color y estas se vuelvan negruzcas. Ahora, esto también es importante, este dato. Si bien las deposiciones melénicas son propias de las hemorragias digestivas altas, ¿ya? Mucho depende del peristaltismo y tránsito intestinal que tenga cada paciente, ¿ya? ¿Qué significa esto? Hay pacientes que tienen hemorragias digestivas bajas por debajo del ángulo de Treitz, ¿listo? Y que también se manifiestan con deposiciones melénicas. Y es que mientras más tiempo de retención de la materia fecal en el intestino, más tiempo de oxidación de la sangre que se encuentra a este nivel y por lo tanto más fácil para que cambie de color negruzco. Entonces depende del tiempo, ¿ya? Y del peristaltismo intestinal para el cambio de la coloración. Lo más frecuente es que sea alto, pero si le hacen una endoscopía digestiva alta, listo, y sigue con deposiciones melénicas, pues tendrán que hacer también una colonoscopia. Y esta es la famosa clasificación del shock hipovolémico, ¿ya? Que me da una idea de la severidad del sangrado que va presentando el paciente. Lo clasificamos en 4 grados y tenemos todas estas variables que les mostré, que les comenté. Y entonces, la frecuencia cardíaca, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y las alteraciones de la conciencia que pueda presentar. Y en base a las alteraciones que yo presente, entonces voy a poder estimar la pérdida de sangre que tiene el paciente y
voy a poder realizar la estabilización hemodinámica de acuerdo al grado en el que me encuentre. ¿Listo? Y entonces, es así de que se estima que uno pierde un 15% del volumen sanguíneo, que equivale a 750 ml, ¿ya? Cuando tengo una frecuencia cardíaca normal, cuando solamente el pulso comienza a aumentarse, entro en taquisfigmia, mi presión arterial todavía es normal, mi frecuencia respiratoria es normal, mi diuresis normal, y el paciente está ligeramente ansioso. En el grado 2 lo que se altera es la frecuencia cardíaca. El resto de las variables se mantiene relativamente normal, la diuresis disminuye un poco y aún se encuentra ansioso. Pero lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente, que el punto de corte entre estabilidad hemodinámica y inestabilidad hemodinámica lo hace el grado 3. ¿Por qué el grado 3? Porque a partir de este grado es cuando me comienza a descender la presión y comienza el paciente a estar más taquicárdico. A partir de este grado yo tengo perdido alrededor del 30% de mi sangre, que equivale entre 1,5 litros a 2 litros. Ya entonces casi estoy cercano a la pérdida de la mitad de mi volumen circulatorio. El paciente ya está oligúrico, está taquicárdico, está confuso, ¿ya? Está ansioso, está desorientado, ¿listo? Y ese es el paciente que está inestable totalmente hemodinámicamente. Entonces yo digo que es un shock hipovolémico con inestabilidad hemodinámica que se encuentra en un grado 3. Y el grado 4 es aquel paciente que ya tiene inminencia prácticamente de muerte. Ya perdió más de 2 litros, que vendría a ser más del 40% de sangre, está muy taquicárdico e inclusive ya el pulso no se siente, ¿ya? Ya está demasiado hipotenso, presión arterial por lo general es menor a 90-60, ¿ya? Y inclusive comienza a bajar menos de 60, 50 o ya comienza a ser imperceptible, frecuencia respiratoria mayor a 35, está anúrico, puede estar comatoso el paciente, ¿ya? Entonces, miren las diferencias abismales con las que se van a presentar. Y así como el punto de corte es el grado 3, ese mismo de punto de corte que es el grado 3 me va a servir también para variar mi terapéutica de estabilización hemodinámica con soluciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente voy a utilizar cristaloide en el grado 1 y en el grado 2. Solución fisiológica o una solución Ringer lactato. ¿Listo? Con eso voy a reanimarlo al paciente. En cambio, en un grado 3 ya no es suficiente solamente utilizar soluciones cristaloides. Tendré que tener 2 vías periféricas, tendré que colocar sonda Foley, sonda nasogástrica, ¿ya? Y tendré que reanimarlo de una forma más enérgica, incluso si se puede en ese momento a través de una vía venosa central. Sería lo ideal, ¿ya? Pero aquí va la diferencia. Aquí ya yo tengo que administrar de acuerdo al protocolo paquetes globulares. Específicamente, tengo que administrar paquetes globulares. Hago uso de hemocomponentes. En cambio, en el grado 4, ¿ya? La diferencia con el grado 3 en relación a la resucitación hemodinámica, ¿ya? Es de que no solamente voy a pasar cristaloides, sino que tengo acá que priorizar mi rehabilitación hemostática. Es una resucitación hemostática que se llama. ¿Y qué significa esto? Que voy a tener que administrar o transfundir todo lo que se perdió. Tendré que priorizar en ese sentido, ¿no es cierto?, la transfusión de paquetes globulares, plasma fresco congelado, crío precipitado y plaquetas, que es lo que inicialmente se tendría que hacer. Seguir un esquema que se llama 2-2 inicialmente. 2 paquetes globulares y 2 plasmas. ¿Listo? 2-2 inicialmente. Vaya pasando el plasma, listo. Plasma, como tiene poca cantidad, 150 ml aproximadamente, entonces entra rápido, uno tras otro, por una vía periférica y por la central va entrando el paquete globular. ¿Ya? Entonces es más importante reponer todo lo que se perdió que cristaloides. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso.
porque si ustedes le pasan solamente solución cristaloide, no se olviden que ese paciente entra en hipotermia y en acidosis. Y esa hipotermia y acidosis no la voy a restablecer solamente con cristaloides. Tengo que administrar necesariamente hemocomponentes. ¿Cuáles son mis objetivos cuando yo estoy con un paciente con hemorragia digestiva? Primero, tratar de identificar el sitio de sangrado, detener el sangrado y evitar el resangrado. Entonces, nuevamente, para eso es importante tratar de identificar la causa. Ustedes en su anamnesis tuvieron que haber identificado si el paciente no ha tenido vómitos gastrointestinales previos, o en aquellos pacientes alcohólicos que vomitan de forma continua para pensar en desgarros de Mallory-Weiss, ver si no es el paciente cirrótico consumidor crónico de alcohol para pensar en varices esofágicas, si no hay pérdida de peso, masa palpable o un dolor epigástrico continuo, crónico, para pensar en cáncer gástrico, o si no hay dispepsia, epigastralgia horaria, periódica, crónica, para pensar en úlceras pépticas. Además de que indagar sobre el uso de AINES, alcohol, cloruro de potasio, warfarina. No se olviden de esos medicamentos gastrolesivos. Entonces, miren, lo más importante, vuelvo a recalcar, es la estabilización hemodinámica. Entonces, cuando yo hablo que un paciente está estable hemodinámicamente, llegó el paciente en grado 3 o en grado 4, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde lo tengo que llevar yo? Hasta que yo tenga una presión arterial mayor o igual a 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Desistólica, hasta que yo tenga una frecuencia cardíaca que oscile alrededor de 100 o menor de 100, hasta que yo tenga una presión venosa central, ¿ya? Entre 5 a 12 centímetros de agua, significa que está ya hidratado, y una diuresis entre 25 y 30 ml por hora. Entonces, estos son mis objetivos hemodinámicos que yo tengo que valorar siempre en todo paciente con hemorragia digestiva, sea alta, sea baja, sea de origen varicial o no varicial, cualquier sangrado. Y es más, no solamente aplica sangrados de tubo digestivo, a cualquier paciente que viene sangrando por donde sea, estos son los parámetros que ustedes tienen que tomar en cuenta. Las dos vías periféricas, y solamente se debería transfundir si ya yo tengo un paciente. Miren este dato que es sumamente importante. Si yo tengo un paciente que me ingresó, me trae un laboratorio, su hemoglobina 13, perfecto. Llega a la emergencia, su hemoglobina está en 11. Había tenido tales síntomas hace unos 3 días. Ahora está en 11, pero está asintomático. Asintomático totalmente. Y de repente ustedes le piden el otro día un laboratorio, un hemograma, y su hemoglobina de 11 baja a 7. Entonces, miren, entonces ahí tienen que darse cuenta que les ha disminuido, ¿no es cierto? 5 gramos, ¿no es cierto? Por ejemplo, 4 o 5 gramos de hemoglobina. Y el hecho que le disminuye 4 gramos, estamos hablando de que ha tenido aproximadamente una pérdida de 1000 ml. Y eso es abundante. Entonces, por lo tanto, ahí sí se convierte no solamente en una indicación de transfusión, sino también de resucitación hemodinámica, ¿ya? Entonces, pero muy importante en los controles posteriores ver si ese paciente va descendiendo, se mantiene o se encuentra normal su hemoglobina, ¿ya? Entonces, a tomar muchísimo en cuenta. En relación al uso de la sonda nasogástrica, hubieron 3 momentos en la historia referente a este uso. Primero dijeron, sí, vamos a utilizar la sonda nasogástrica con fines diagnósticos. Agarraban y le colocaban la sondita, llegaba hasta el estómago y aspiraban. Y si aspiraban sangre, entonces decían, ah, bueno, esta es una hemorragia digestiva alta y hay que hacerle su endoscopía. E incluso agarraban y le colocaban soluciones de epinefrina o soluciones frías hacia el estómago con el afán de causar vasoconstricción y de esa forma evitar el sangrado. Pero se vio posteriormente de que habían pacientes que tenían a la aspiración de la sonda, no salía nada, pero sin embargo continuaban con descensos de hemoglobina y con melena. Significa que habían sangrados activos, por lo tanto, significó que la sensibilidad de la
endoscopía, que la sensibilidad de la sonda nasogástrica no resultaba ser efectiva. ¿Ya? Entonces dejaron de utilizar por un buen tiempo la sonda nasogástrica y dijeron no sirve, y al contrario, el hecho de colocar la sonda nasogástrica puede ser que la punta de la sonda toque el lugar de la úlcera o donde esté sangrando y saque ese coágulo y que vuelva a sangrar. Entonces, por un tiempo dejaron de utilizarse la sonda nasogástrica. Y actualmente lo que se está previendo, ¿no es cierto?, es de que se podría utilizar la sonda nasogástrica con el afán ya de aspirar el contenido gástrico y de esa forma evitar episodios de broncoaspiración. Y en segundo lugar, como la probabilidad de que no como con fines confirmatorios, pero de que sí aspiro sangrado, ¿no es cierto? Puede ser que esté con un sangrado digestivo, pero no lo descarto si es que no obtuviese ningún contenido sanguinolento por la zona nasogástrica. Entonces, y es por eso que actualmente sí puede ser utilizado con ese fin, con esos fines. ¿Listo? Ahora, miren, esto que es una bomba, esto es oro, chicos, para ustedes. Esto está en todas las guías a nivel mundial y esto es lo que ustedes tienen que conocer. La utilización del omeprazol. Ya la anterior semana yo les había comentado sobre el fenómeno de tolerancia gástrica y es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? La ranitidina no sirve para esto, disminuye la eficacia después de las 72 horas y no es capaz de elevar el pH mayor a 4, idealmente tenerlo alrededor de 6 o 6, ¿ya? Sino que más bien disminuye su eficacia y cada vez se va bajando el pH. En cambio, con el omeprazol yo logro tener ya una meseta constante a la misma dosis, ¿listo? Y de esa forma, cuando yo tengo el pH alrededor de 6, no solamente evito de que haya mayor sangrado, sino más bien que estos antisecretores lo que me van a hacer a nivel del estómago es favorecer la coagulación y la agregación plaquetaria y de esa forma se va a disminuir la secreción ácida y disminuir las probabilidades de sangrado en esos lugares. Entonces, miren, los beneficios son observados notadamente en los pacientes con hemorragia digestiva altas por úlceras pépticas con estigmas endoscópicos de elevado riesgo para resangrado. Vale decir, Forres 1A, 1B, 2A y 2B. Ya les voy a explicar cuál es la clasificación de Forres. Y se la utiliza de la siguiente forma, y esto es muy importante. Agarran omeprazol, una ampolla, como esta de acá, una ampolla, o 2 ampollas, pueden utilizar entre 40 y 80 miligramos y le pasan en bolo directamente en la vena. 2 ampollas juntas, licenciada, agarre y colóquele en bolo directamente. Bien, ok, doctor, ya le coloqué. Lo que hacen a continuación es agarrar 5 frasquitos, 5 ampollitas de omeprazol y diluirlo en 500 ml de dextrosa al 5% o fisiológico al 5%. De preferencia dextrosa al 5%. De esa manera yo voy a asegurar una infusión continua de 8 miligramos hora durante 24 horas. ¿Qué me dicen las guías? Que yo tengo dos alternativas. O mantenerme en bolos durante 3 días o mantenerme en infusión durante 3 días, pero después de haber aplicado este bolo inicial. ¿Qué significa? Que si yo me voy por el bolo inicial, aplico 80 miligramos en bolos STAT en este momento, luego aplico 40 miligramos en la noche, ¿listo? Y 2 días más. En total son 3 días. ¿Listo? Si quiero ir por la bomba de infusión o bolo de infusión, de la misma forma aplico 80 miligramos en bolo STAT, la hago preparar a la enfermera mi solución dextrosa con las 5 ampollas y esas 5 ampollas con la dextrosa para cada día durante 3 días. Espero que me hayan entendido. Esto es un grado de recomendación A, significa que no se discute, que está aprobado. ¿Ya? Entonces, ese es
el protocolo de actuación cuando yo estoy frente a hemorragia digestiva alta por úlceras pépticas con estima de sangrado de 1A al 2B, porque estos son los que me van a dar problemas. ¿Listo? Entonces no olvidarse, por favor, esto. Y lo que les decía, no utilizar los antagonistas H2 porque tienen el famoso fenómeno de tolerancia gástrica y no es del todo recomendado, ¿ya? El pronóstico de los pacientes va a estar en base a diferentes parámetros clínicos, endoscópicos y de acuerdo a índices numéricos. Dentro de los factores asociados a mal pronóstico, independiente del episodio hemorrágico, está la edad avanzada, mayor de 60 años, las comorbilidades graves, hipertenso, diabético, cáncer, renal crónico, quimioterapia, radioterapia, ya he tenido episodios de reinternaciones por otros motivos, infecciones, etc. Coagulopatía o inicio en un paciente ingresado. O relacionado con el episodio hemorrágico, si es una hemorragia activa, con hematemesis, rectorragia, sangre roja rutilante por zona nasogástrica, o el paciente se ha choqueado, o tiene una hemoglobina inicial menor a 10, o necesidad de transfusión de más de 5 unidades en 24 horas, son pacientes que vienen asociados a mal pronóstico y por lo tanto tienen riesgo de, tienen mayor riesgo de un resangrado. Dentro de los factores endoscópicos asociados a mal pronóstico, entonces depende de los estigmas hemorrágicos. Una hemorragia activa como un vaso visible, un coágulo adherido, ¿listo? O dependiente de aspectos no hemorrágicos, úlcera gástrica, como les dije, mayor a 2 o 3 centímetros, ya se vuelven sospechosas, ya de que sea malignidad, úlceras profundas o úlceras de la cara posterior duodenal y porción alta de la curvatura menor gástrica, sobre todo la de cara posterior del duodeno que les comenté, sobre todo desde aquellas que son en segunda porción, estas son las que más hacen temblar. Y esta es la famosa clasificación de Forrest. ¿Ya? En la clasificación de Forrest es una clasificación endoscópica de las úlceras gástricas. Una cosita antes que me olvide, el protocolo que le di del uso del omeprazol aplica a las hemorragias digestivas altas no variceales. Significa todo sangrado que se encuentra en estómago, para que me entiendan. Todo sangrado que se encuentra inclusive hasta duodeno, pero no las que se encuentran en esófago, o sea, las que son por varices esofágicas y que sangran, no me sirve el omeprazol. ¿Listo? Que quede más claro. Entonces, cuando yo le hago una endoscopía digestiva alta es porque pienso que hay una úlcera en el estómago o en el duodeno, ¿no es cierto? Y me va a dar esta clasificación. ¿Ya? Entonces, la vamos a dividir ya como un sangrado activo y un sangrado reciente. Sangrado activo por lo general es arterial, sangrado reciente por lo general es venoso. El sangrado activo se subclasifica en 1A y 1B y el sangrado reciente en 2A, 2B y 2C, y cuando ya no hay sangrado, significa que cuando inicialmente hubo sangrado, pero después tu organismo fue capaz de autolimitarlo y que se forme una malla de fibrina y después que solamente se vea una manchita, ¿no es cierto? Entonces significa de que ya eso es una base limpia, que es una úlcera que tiene una base limpia, que ha sangrado, que no pudiste discriminar qué tipo de sangrado tuvo, pero que en ese momento, ¿no es cierto?, ya no hay absolutamente nada porque se ha cicatrizado. ¿Ya? Entonces, los que más tienen que tenerle miedo porque hay alto riesgo de resangrado son el 1A y el 1B. La mayoría de los pacientes que se descompensan en ese 20% que les comenté están en esta clasificación 1A y 1B. ¿Ya? Entonces, el 1A, miren, es un sangrado a chorro y tiene una probabilidad de resangrado de 90%. El 1B es un sangrado resumiente, una posibilidad de resangrado en un 50%. El 2A es un vaso visible, probabilidad de resangrado 20 a 55%. 2B, un coágulo adherido, probabilidad de resangrado 15 a 30%. 2C es una mancha plana, probabilidad de sangrado 4 a 7%. Y el 3 es una base limpia, probabilidad de resangrado 0%. Bien, chicos, los veo en 2 a 3 minutos. Hasta aquí nos ha dado para que podamos hablar de la primera parte de hemorragias digestivas altas.